Nuestro invitado de hoy nació en Montevideo el 14 de julio de 1966. Durante su infancia vivió algún tiempo en Paraguay, acompañando a su padre, quien era el embajador de nuestro país en Asunción, y fuera asesinado en 1976 en esa ciudad. A su regreso a Uruguay estudió en el Colegio Seminario y al finalizar la secundaria se inscribió en la Facultad de Derecho. Comenzó su militancia política en 1982, fue secretario de la Juventud Herrerista y en 1989 es nombrado primer candidato a la Junta Departamental de Montevideo por el herrerismo. Trabajó como funcionario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y también en el Ministerio de Transporte. Fue director de la Administración Nacional de Puertos durante la segunda presidencia de Julio María Sanguinetti y director de ANCAP en el gobierno de Jorge Valle. Durante los años de los gobiernos frente amplistas fue diputado por el Partido Nacional, cargo que ocupó hasta el pasado periodo legislativo. Paralelamente ejerció la docencia en la Escuela Militar y fue delegado del Club Nacional de Fútbol. Esto lo podíamos haber obviado. Es lo que hizo. Ante la Asociación Uruguaya de Fútbol. Desde el comienzo del actual gobierno se desempeña como presidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. Bienvenido a Dato y Relato, doctor Pablo Abdala. Bueno, muchísimas gracias. Realmente me han sorprendido con tanta pompa en la introducción y en la presentación. Bueno, es lo que es hiciste. Ha Es sido lo que muy era. grato. Y el dato más importante... Yo hubiera borrado eso. Me parece que estuvo muy bien, además. Creo que son muy buenos periodistas. Lo hizo Saben él, distinguir. lo hace él. Este trabajo lo hace él. Saben incluir lo que hay que incluir. Habla bien de, ¿no? Estuviste en varias cosas. Sí. ¿Cuál fue el periodo en el que estuviste como delegado de Nacional? En el periodo Ceferino, un periodo un poco complejo. Más allá que fue un gran presidente en el sentido de que fue una gran persona y además tuvo la victoria del 92. No nos olvidemos que fue un campeonato muy resonante que obtuvo Nacional. Ahí él es candidato a la reelección. Bueno, de allí empieza una etapa un poquito más compleja para Nacional. Del 93 al 97, olvidemos ese espacio. Pero era un presidente... Y yo me fui por la puerta de atrás. Era un presidente aguerrido, Ceferino. Era una bellísima persona. Que además estaba del otro lado el contador Damiani. Sí, ¿no? sí. Era un ida y vuelta... No, yo creo que fue un gran presidente nacional, quiero ser muy claro en esto. Y lo aprecié mucho, lo admiré mucho. Creo que fue una etapa nacional muy compleja desde el punto de vista político, porque había una gran división. Y Ceferino enfrentó muchas dificultades internas. Yo viví todo eso como un joven. Muy buena esa división para los cuadros de fútbol. No, ¿qué va a ser? Que hoy se ve en Peñarol a veces. De acuerdo, parecería. Pero no me quiero meter en terrenos que no me corresponden. Pablo, la idea es conversar contigo no solamente de la realidad actual del INAU, sino también de tu vida, de tu historia, ¿no? Bueno, qué lindo. ¿Cómo fue ese tiempo en Paraguay? ¿Qué edad tenías vos? Bueno, me fui con 7 y volví con 9, casi 10. Fue una etapa, aunque parezca contradictorio o ambivalente, que yo la recuerdo con mucho cariño, porque fue una etapa en la que fui muy feliz y disfruté mucho de mis padres y de mi padre, a quien perdí de manera trágica en Asunción en el año 76, como se dijo acá. Pero fue justo esa la etapa donde yo lo disfruté con más intensidad, porque yo era un niño de 6, 7, 8 años, adquiría uso de razón, lo empezaba a acompañar mucho a él. Y fue una etapa donde viví con mucha intensidad y la tengo absolutamente presente. Cierro los ojos y lo veo a mi padre haciendo asado los domingos en Paraguay, haciendo el quepe libanés los domingos de mañana con el mortero. Pero que sin embargo, bueno, tuvo esa circunstancia disruptiva, trágica, de un atentado cometido por error, porque en realidad era un atentado que no estaba dirigido al embajador del Uruguay. Él no era el destinatario. No era el destinatario era el embajador de Yugoslavia, que ese mismo día, en ese mismo lugar, haciendo cruz, mi padre estaba en una reunión en la comisión en el Ministerio de Hacienda, y haciendo cruz está el Panteón de los Héroes, allí en Palma y Chile, los que conocen Asunción, que el Panteón de los Héroes es como si fuera la Plaza Independencia, donde los embajadores van a depositar las ofrendas florales, y eso estaba haciendo el embajador de Yugoslavia. Se produjo una coincidencia fatal, estaban los dos en la misma esquina, los dos tenían el mismo vehículo del mismo color con chapa diplomática. Y bueno, y un hombre desquiciado que bueno, las cosas de la vida, ¿no? Esto está vinculado a lo que después vimos cuando la caída del mariscal Tito y la eclosión de Yugoslavia y la lucha entre los serbios y los croatas y lo de Bosnia y Herzegovina, todo eso que vino con los años, sí. Bueno, estaba condensado en esa esquina de Asunción por ese odio de los serbios con los croatas y viceversa, y ese terrorista croata que quería exterminar todo lo que fuera serbio y que estaba en el exilio, resolvió atentar contra el embajador de Yugoslavia, pero terminó matando al embajador uruguayo. Pero eso, Pablo, más allá de eso que vos decís que recordás esa etapa de tu vida con mucho cariño, debe haber sido
Durísimo. Terrible, terrible. Además lo viví, Fernando, con una enorme intensidad porque yo estaba en ese momento esperando, yo tenía 9 años, estaba en tercero de escuela, esperando que me pasara a buscar la camioneta para ir a la escuela, cuando veo bajar a mi madre envuelta en llanto, en dolor, pidiendo ayuda. Y en ese momento llegaba el auto de mi padre a buscarla y me fui con ella al Sanatorio Mayo, a donde trasladaron a mi padre inicialmente, que no falleció inmediatamente, falleció la madrugada después. Y fue todo un proceso que me marcó, una etapa que me marcó mucho, porque además en la ilusión de la niñez, cuando a mí me decían que esto era una cosa pasajera, que se iba a solucionar y que estaba fuera de peligro. Entonces, bueno, realmente fueron una sucesión de emociones fuertes, que creo que a la postre tal vez hasta hayan incidido, por supuesto, en mi crecimiento, en mi madurez como persona, como ser humano. Me marcaron para bien y para mal, pero yo diría que me hicieron capaz que madurar un poco aceleradamente. Lo que sí es que también a partir de ahí se inició una etapa donde mi madre fue madre y padre a la vez, claro. y realmente tuve una madre absolutamente excepcional, que la tengo, gracias a Dios, todavía con 92 años, que en ese momento tenía 45, y que desde ese día se dedicó exclusivamente al cuidado y a la crianza de sus 3 hijos. Un hijo adolescente de 17, mi hermano mayor, y otro más chiquito. Mi hermano tenía 3 años, el más chico. Y mi madre no hizo otra cosa que trabajar para nosotros y criarnos y cuidarnos y darnos todo. Así ¿Volvieron al Uruguay enseguida? Sí, volvimos inmediatamente. Después mi madre, por supuesto, volvió por la mudanza y todo lo demás. Con mis tíos, la hermana de mi madre y su esposo, a quienes quiero entrañablemente, como si fueran padres postizos también, por todo lo que hicieron por mí y por nosotros en esa etapa. Pero bueno, son esos golpes de la vida, que siempre lo hemos razonado en familia. Fue lo que a nosotros nos tocó. A otros les tocan cosas similares y aún todavía capaz que hasta peores. Perder un hijo creo que es peor que perder un padre siempre. Ahora, a mí me marcó mucho. Igual tu viejo era joven. Mi padre tenía 46 años y además tenía una enorme vocación política que yo creo haber heredado. Entonces siempre me ha quedado eso, de todo esto que yo viví después, mi trayectoria pública, que bueno, que lo digo sin vanidad, estoy muy orgulloso de ella y muy agradecido a mi partido y a mi país. No haberlo podido compartir con él. Soy un hombre de fe igual, ¿no? Entonces algún día te vas a encontrar con él. En algún sentido creo que también lo he compartido. Decía lo que escribió nuestro compañero Esteban, que empezaste tu vida política en el año 82. Quienes lo recuerdan, el año 82 fue un año muy fermental, porque se iba a la dictadura y se realizaban las elecciones internas de los partidos políticos con letras, no con números, porque los números eran mala cosa. Exacto. ¿Qué recuerdas de aquella Bueno, etapa? tenía 16, todavía no votaba, pero fueron mis primeros pasos típicos de esa edad, repartir volantes, pintar algún cartel. Yo militaba mucho, vivía en Positos Nuevo, en la casa de toda la vida, donde prácticamente nací. En realidad ahí nos mudamos cuando yo tenía 1 año, en Julio César, casi 26 de marzo, ahí a media cuadra de la capillita de San Alejandro, la que sigo frecuentando. Y había un comité de la lista 8, de la vieja lista 8 de Carlos Zárraga, una lista herrerista. Yo provengo del herrerismo, más allá que después me vinculé a Alianza Nacional y mi padre era dirigente del herrerismo. Y esa agrupación, una de las agrupaciones históricas del herrerismo, votó, yo ahora no me acuerdo cuál era, francamente, las letras, las 3 letras que asignaba la Corte Electoral. Yo la única que me acuerdo es la de... Bueno, ACF, por supuesto. El sector de Wilson, que Adelante era ACF, con fe. Había un antigripal muy famoso que uno tomaba ACF para que se le fuera la gripe. Que sigue existiendo. ¿Ah, sí? Sí. Ni idea. ACF4 era además. Sí. Y después ACF era la lista de Wilson, que era adelante con fe. ABX era la de Sanguinetti, ¿te acuerdas? Ajá, no me acuerdo solo de ACF. BCF era la de Gallinal y otras más. Bueno, y la de Árraga, que creo que era BCX, no me acuerdo exactamente ahora, tenían un comité por Julio César, pero de 26 de marzo hacia Rivera, y ahí yo iba, ensobraba, bueno, las cosas típicas, ¿no? Sí. Y ya en los 18 voté por primera vez, también a los sectores del herrerismo, y bueno, y ahí seguí adelante, y aquí estoy. Pablo, ¿por qué el herrerismo, más allá de esa casualidad, te sentías o te sentís con el paso de los años? Porque uno cuando tiene 16, 17 no tiene mucha idea de cuestiones ideológicas o cosas por el estilo, ¿no? Sí. ¿Te sentiste identificado siempre con el herrerismo en aquel momento, liderado por la calle Herrera, Dardo Ortiz, ¿no? Exacto. Yo no puedo ni debo ingresar mucho en comentarios de carácter político por el cargo que ocupo. Ustedes me sabrán disculpar. Se supone que no estoy haciendo proselitismo con esto, ¿no? Sí. Lo que te digo en todo caso como respuesta a tu pregunta es que en mi caso hay por supuesto un fuerte componente de herencia familiar, de tradición familiar.
Mi abuelo, a quien no conocí, el padre de mi padre, militó en el Partido Nacional, mi padre ni que hablar, y todo eso me marcó. Pero quienes en todo caso somos herederos de una tradición partidaria, después también terminamos adhiriendo a ella por razones vinculadas a la convicción. Uno se hace blanco, frente amplista, colorado, a esta altura, por tradición y por convicción, porque todos los partidos en Uruguay, que es uno de los grandes activos que tiene nuestro país, como se dice siempre, ¿no? El doctor Sanguinetti siempre lo dice, la fortaleza del sistema de partidos, que eso yo creo que es lo que explica la estabilidad democrática del Uruguay, o por lo menos es una de las explicaciones importantes. Pablo, cuando estaba en campaña electoral, la campaña anterior, el Partido Nacional y otros partidos de la coalición hablaban de las auditorías, de que apenas llegaran se iban a hacer auditorías. Sí. ¿Se hicieron auditorías en el INAU? ¿Cuáles fueron esos resultados? Se hicieron. Nosotros tenemos una auditoría interna de gestión muy profesional que la heredamos de la administración anterior, lo debo decir con total objetividad, que estaba además muy capacitada desde el punto de vista técnico en cuanto a los recursos humanos y que precisamente auditaba y controlaba la ejecución financiera de los convenios, la gestión financiera y al mismo tiempo la gestión operativa. Hicimos un plan de auditorías muy selectivo, siguiendo las recomendaciones de la propia Auditoría Interna de Gestión, que arrojó determinados resultados. INAU tiene un universo gigantesco, un mundo de convenios con la sociedad civil, más de 900 convenios. La mitad de nuestro presupuesto, para que se tenga una idea, INAU es el 5º presupuesto del Estado. Si tú ordenás los incisos, los organismos que integran el presupuesto nacional, en cuanto a la asignación presupuestal, estamos en el lugar 5, por debajo de ANEP, ACE, Ministerio del Interior y Universidad de la República. Tenemos un presupuesto, el año pasado ejecutamos 18.000 millones de pesos. De eso la mitad se destina a financiar los convenios. Los centros CAIF, los clubes de niños, los centros juveniles. Y ahí hay de todo. La enorme mayoría de esos convenios y de las organizaciones sociales que están a su frente, ahora como antes, actúan correctamente. Bien. Legalmente. Ahora, en un universo tan grande, obviamente el margen de error existe. Y serán casos marginales, pero detectamos 5 o 6 situaciones muy complejas de incumplimientos, de graves incumplimientos, de faltante de recursos. Y bueno, eso lo constató la auditoría. Nosotros tomamos las medidas correspondientes de rescindir esos proyectos y, por recomendación de la jurídica, llevamos los casos a la justicia, que allí están. No hemos tenido noticia hasta ahora de ningún resultado específico en cuanto a consecuencias penales, pero de esa forma actuamos. Pues en el caso de que vos mencionabas de ONG que trabajaban para el INAU, sí hubo inconvenientes, digamos, encontraron en el ministerio, en el MIDES, ¿no? Y también en INISA, ¿no? Sí. Y los directores actuales, o el ministro en este caso, decidió dejarlo de lado, que hubo algún revuelo en algún caso, ¿no? Sí. En el caso del INAU no hubo ese tipo de cosas. Sí, en esos casos, como te digo, que detectamos que son casos, en todo caso, marginales. Hicimos 5 denuncias penales con relación a 5 organizaciones sociales, pero te repito, tenemos 900 convenios. Y si me pedís una explicación que en todo caso intente justificar por qué en el INAU se dio lo que se dio y por qué en el MIDES y en el INISA en todo caso el impacto fue mayor, yo ensayo una explicación y es la enorme tradición que hay en el INAU y en el sistema INAU en cuanto a la atención de la niñez. Nosotros somos un organismo que está por cumplir 90 años, porque el Consejo del Niño se fundó en 1934. Vamos a estar celebrando los 90 años el año que viene. El MIDES tiene una existencia muy corta, de 15 años, desde el año 2005, o 15 o 20. El INISA menos, se creó en el 2015. Y te guste o no, eso pesa. En las políticas de infancia, como en cualquier rubro de la vida nacional, en lo público y en lo privado, cuando hay tradición, cuando hay un camino ya recorrido, organizaciones sociales que llevan años, además, en la tarea, y que se van quedando y van sobreviviendo, hay organizaciones sociales muy prestigiosas vinculadas a la infancia. Estoy tentado a empezar a nombrarlas, me voy a olvidar de muchas. No, yo nombro una, Aldeas Infantiles, por ejemplo. Ni que hablar, ¿tá? Y Gurises Unidos, y tantas otras, ¿verdad? No quiero, porque digo, seguramente hay otras tan prestigiosas como estas que es imposible nombrarlas a todas. Ahora, esas organizaciones también son organizaciones con una larga historia. Y eso, precisamente, lo que garantiza es, hasta si se quiere, una profesionalidad en la gestión, en la actividad, en el abordaje, en la respuesta, y una alianza que ha funcionado muy bien. En el caso de INAU, la alianza Sociedad Civil-Estado, que empezó hace muchísimos años, pensemos en el Plan CAIF. 35 años estamos cumpliendo este año. El Plan CAIF siempre fue este modelo, convenio con organizaciones sociales que gestionan el Estado que transfiere los recursos
y en medio de todo eso nada menos que los niños y las familias que reciben la atención. Pablo, hubo por ahí una cosa que hizo bastante ruido, que creo que todavía está pendiente, y es que aparecieron encajonados un montón de expedientes. ¿En qué está ese tema? Bueno, es un tema muy, muy desagradable, muy lamentable, pero que aconteció. Nosotros lo detectamos por allá por el 2021. Efectivamente eran 171 expedientes que aparecieron en un armario, y literalmente lo de armario, porque eran expedientes en papel, que bueno, que habían prescripto o habían vencido los plazos. En algunos casos, expedientes que hacían referencia a situaciones de abuso, de malos tratos, de niños en un centro, en un hogar. En algunos otros casos, hasta asuntos vinculados con delitos penales, como por ejemplo hurtos o situaciones por el estilo. Bueno, lo que pusimos inmediatamente fue una investigación administrativa. La investigación administrativa concluyó que la responsabilidad recaía en quienes en este momento estaban ejerciendo la dirección de la jurídica, de la división jurídico-notarial, y específicamente también la directora del área o del departamento de sumarios. Le preguntamos al servicio civil qué tenemos que hacer, porque da la casualidad, yo no quiero dar nombres aunque son conocidos, pero la directora de los servicios jurídicos en realidad estaba en comisión en INAU. Funcionaria de otro organismo. Funcionaria de ANCAP. Entonces le dijimos al servicio civil, ¿cómo corresponde proceder en este caso? Porque ya se desvinculó del INAU. No, como sigue siendo funcionaria pública, nos dijo el servicio civil, hay que instruirle de todas formas un sumario. Y las conclusiones del sumario, las que sean, tienen que ser notificadas al organismo de origen, al que pertenece esa funcionaria, y la eventual sanción la tiene que aplicar ese organismo. Nosotros hicimos todo eso, estamos en esa etapa, pero hete aquí que pareciera que ANCAP, que es el organismo de origen, estaría devolviéndonos el expediente en el entendido jurídico de que en realidad no son ellos, sino nosotros los que tendríamos que decir cuál es la sanción que corresponde. Veremos si eso se confirma, y si se confirma, actuaremos conforme a derecho. En esto nosotros fuimos por el camino de que fuera la jurídica la que analizara, investigara, instruyera y recomendara al director. ¿Hay preestablecidos sanciones para esos casos? Sí, claro, ya fue catalogado, lo digo porque trascendió públicamente, como falta grave. Falta grave. Falta grave, dijeron algunos, intervinieron 5 juristas. 3 de ellos dijeron 4 de ellos dijeron falta grave, 1 dijo falta muy grave. Falta grave y muy grave, ¿qué implica a los efectos de la persona? Y bueno, seguramente una sanción, sin ninguna duda una sanción, no quiero caer en prejuzgamiento, porque además esto va a depender de lo que la jurídica dictamine, pero se entiende que, hablando en abstracto, no estoy hablando de este caso, falta grave puede representar una suspensión, falta muy grave puede representar una destitución, bueno, no lo sé. Reitero, estoy hablando en abstracto, ¿no? Veremos en este caso cómo sigue la cosa. Pablo, en el marco de la rendición de cuentas, en las últimas horas hubo algunas críticas de parte de legisladores del Frente Amplio, concretamente la diputada Lustenberg, que habló de que el INAU estuvo haciendo devoluciones a rentas generales de una buena cantidad de dinero en el 20, en el 21 y en el 22. Y que en este presupuesto que se está armando en la rendición de cuentas había recortes que no se entendían. ¿Qué explicación se le puede dar de eso? Y a mí me cuesta encontrar una explicación, francamente te digo. Nosotros ayer fuimos muy claros, dimos toda la información, estuvimos 5 horas en la Comisión de Presupuesto. Cuando estas mismas afirmaciones se hicieron, que no se hicieron todas esas afirmaciones, se hicieron algunas, otras después se hicieron públicamente. Pero dimos todas las respuestas y no recibimos ni reproche, ni desmentido, ni crítica. Yo me quedé con la sensación de que todo se había entendido. Después parece que no, porque salieron a la prensa y dijeron lo que dijeron. Me da hasta un poco de lástima porque yo, por Cristina Lustenberg, tengo un gran concepto, y lo he dicho siempre y lo reitero ahora. Creo que es una legisladora comprometida con los temas de infancia, honesta en su forma de actuación, pero francamente no sé ayer qué le pasó, porque hizo una serie de afirmaciones que no podrían haber sido dichas nunca por la diputada Lustenberg, y sin embargo las hizo. Nosotros no devolvimos dinero. A ver, voy a los números, que es lo más categórico y concluyente. En el 2022, que ayer fuimos a presentar la rendición del 2022, INAU ejecutó, lo dije hoy, 18.000 millones de pesos a lo largo del año. Eso que ejecutamos implica 2.000 millones de pesos más de lo que había aprobado el Parlamento para el ejercicio 2022. La ley de presupuesto, no nos olvidemos, se aprueba en el primer año del gobierno y es quinquenal, es para los 5 años. El crédito que estaba previsto para 2022 era 16.000 millones de pesos, un poquito más o menos. Terminamos ejecutando 18.000 millones. ¿Cómo se dio eso? Bueno, 2 razones o 2 explicaciones quiero dar. Una, en lugar de devolución, recibimos un refuerzo. Recibimos por encima de lo que había aprobado el Parlamento 250 millones de pesos más, porque necesitamos más recursos
para la atención en salud, para la salud de los chiquilines, para el área de la salud. Y además recibimos, porque INAU tiene un mecanismo de ajuste, hoy yo les hablé de todo el rubro de transferencias, el financiamiento de los convenios. Sí. Ese rubro, de acuerdo a la ley y de acuerdo a la ley de presupuesto del actual gobierno, se ajusta todos los meses de acuerdo a la evolución de la unidad reajustable. Quiere decir que por concepto de la evolución de la unidad reajustable, nosotros recibimos cerca de 600 millones de pesos más. Por eso terminamos ejecutando mucho más. Sí. Entonces digo, esa es la realidad. ¿Y de dónde sale eso que dice Lustenberg? Te voy a poner un ejemplo. Perdón, te digo lo que dijo textual, así la gente lo puede entender, ¿no? Sí. Ella dijo que hubo devoluciones en el total, en los últimos 3 años, de 1.930 millones de pesos. 766 en el 20, 751 en el 21 y 409 millones en el 2022. Y ella lo que dice es que es raro que una institución que devuelve recursos, y tiene, lo leo textual, ¿no?, y tiene dificultades para ejecutar y resolver temas que son gravísimos, no entendemos que hoy devuelva 1.930 millones de pesos. ¿Sabés a lo que le llama ella devolución? Año 2020, tomo, ¿no? 760 millones de pesos. Sí. Eso lo discutimos en el 2021, que es en el 2021 se aprueba la rendición del 2020, ahí llevamos los números del 2020. INAU ejecutó el 100% de lo que tenía asignado, ¿tá?, del presupuesto del 2020. Como también en ese año, porque pasa todos los años, pasaba en el gobierno del Frente Amplio y pasa en el gobierno actual de la coalición republicana. Es necesario que nos den refuerzos, como dije hoy, los 250. En el año 2020 nos dieron un refuerzo de 1.000 millones. Después que ejecutamos el 100%, nos dieron 1.000 millones porque necesitábamos más recursos para terminar el año. Adicionales. Resulta que esos recursos adicionales, de esos recursos adicionales solo usamos 300. Estamos hablando de que esos refuerzos vienen en la segunda mitad del año y que es para terminar el año. Llamémosle error de cálculo, estimación, proyección. Así que no se puede decir que entregamos dinero, devolvimos dinero cuando ya habíamos ejecutado todo lo que nos habían dado. No sé si me siguen la lógica. Y más. Yo se lo explico todos los años cuando voy a la comisión. Es como el cántaro que va al agua. Y ayer lo expliqué una vez más, y después que lo expliqué, tanto la diputada Lustenberg como los demás diputados del Frente guardaron silencio y no me contradijeron, porque además uno no puede pelearse con la realidad. No, claro. Los datos son demasiado concluyentes. Ahora, ¿es suficiente esto? ¿Tenemos que invertir más y mejor? En materia de políticas de infancia, los desafíos se multiplican y, por supuesto, siempre hay que ir a más. Siempre hay que ir a más. Pero no se puede hacer afirmaciones de este tenor, que yo no sé qué fuente tienen. Y repito, realmente me llama la atención que Cristina haya incursionado en ese terreno. ¿Cuántos niños atiende INAU? INAU, de acuerdo a la memoria del 2022, que ayer fuimos a presentar, nosotros atendimos en el 2022 a 99.000 niños, casi 100.000. En las más diversas modalidades, ¿no? No solo en el amparo, por supuesto. Claro, es más, el amparo numéricamente es lo menos. Ahí entra todo el universo de los vínculos con los CAIF, con los clubes de niños. En verdad son 99.000 niños, personas físicas, y 139.000 vínculos. Porque de esos niños, muchos tienen 2 vínculos. Claro. De pronto están viviendo en un hogar, pero van a un CAIF o van a un club de niños, ¿verdad? Esos son los números, básicamente. Esto da la pauta de la envergadura que tiene esta institución. ¿A los 18 años? Bueno, a los 18 años, cuando quedaron institucionalizados y crecieron en el INAU y cumplieron los 18, que es un gran desafío, ahí empieza el tema de las estrategias de egreso. Ver cómo se hace para que ese chiquilín, cuando cumple los 18, se pueda sostener afuera del sistema. Y no siempre pueden sostenerse fuera del sistema. Ahí tenemos mecanismos vinculados con el acceso a la vivienda. Tenemos la posibilidad de las prórrogas. Yo ayer dije, un informe que en realidad ya tiene unos meses, pero da una idea. Hace unos meses teníamos en ese momento 517 jóvenes de entre 18 y 23 años con prórroga. O sea, que siguieron vinculados a INAU, o en un hogar, o en un centro juvenil, o en distintos dispositivos. ¿Por qué? Y bueno, porque lo único que tienen es el INAU. Claro. Y porque no tuvimos éxito de pronto en cuanto a la trayectoria educativa, en cuanto a la inserción laboral. Ahora, esos son los que no tuvimos éxito. Es interesante hablar de todos los otros con los que sí tenemos éxito y que se los puede promover y que además ponen de sí muchísimo. Porque realmente es admirable eso, Fernando, cuando uno lo ve. Por ejemplo, un adolescente que le das la oportunidad de una pasantía de un año. Ahora firmamos convenio con la Cámara de Representantes. Hoy tenemos 27 jóvenes, también entre los 16 y 20 o 21 años, trabajando en la Cámara. Ayer, mientras estábamos sesionando en la Comisión de Presupuesto, entraban de pronto con un vaso de agua, o yo qué sé, o trayendo papel, un chiquilín de
un adolescente, un joven, vinculado al INAU. Y me lo decía el presidente de la comisión, Juan Rodríguez. Y están encantados los legisladores. Y nos pasa con todas nuestras contrapartes que tenemos convenios, firmamos con la Torre Ejecutiva también, empresas privadas, empresas públicas, que muchas veces cuando se cumple el año, nos dicen, che, no podrán quedar porque funcionan tan bien, se aplicaron tanto. Y ahí se puede Y lamentablemente no, porque ahí estamos hablando de cupos, que ese adolescente, si lo sigue ocupando, saca el lugar a otro. ¿Me entendés? Pero desde luego, de todas formas, esto es una suerte de aprendizaje, de formación, de aproximación al mercado de trabajo, y es muy común que esos chiquilines se aprovechan esta instancia, después tienen algún reenganche o quedan con trabajo en otro lugar. Nos ha pasado con la UNVENU, por ejemplo, los que han ido a trabajar a las estaciones de servicio, quedan chochos los estacioneros y después quedan laburando allí. Claro. Pablo, llegan algunos mensajes con consultas a través del WhatsApp. Dice, alguien pregunta por acá si funcionan los protocolos que tiene el INAU ante abusos infantiles. Uh-huh. Bueno, sí. A ver, es muy complejo el tema de la violencia, del abuso y de la explotación. Vamos a entendernos, enfrentamos un problema serio en el Uruguay, ¿no? Y eso todos es bueno los días nos enteramos de por caso, supuesto, ¿no? Por supuesto. La Todos violencia hacia los niños está muy instalada entre nosotros. Y en ese sentido, bueno, en el Uruguay venimos dando respuestas o mejorando las respuestas. Vamos a entendernos, ¿Es un tema de cultura? ¿Es un tema de cabeza? Es un tema que tiene muchas puntas, tiene un componente cultural muy grande, que algunos se remontan en el tiempo y dicen esto es parte del cambio de paradigma del niño objeto al niño sujeto de derecho, cuando el niño era como una especie de mercancía que los adultos hacían con él lo que querían, no necesariamente abusar sexualmente, se entiende, claro. Pero no reconocían en él a un sujeto de derecho que estaba en pleno proceso de aprendizaje, de crecimiento, de construir su autonomía, que su opinión vale, aunque no tenga 18 años. Antes nos pasaba a nosotros, que somos más o menos... Cállate. Usted es un poco más viejo que yo. No tanto. No, sí. Pero quiero decir, estoy bromeando, pero quiero decir, los que somos de nuestras generaciones, sí. Hasta que no tenías los 18 años, no la existía, opinión de un joven de no 16, no existía, ¿verdad? No era tenida en cuenta. Y bueno, y hoy los jueces la tienen en cuenta, en los procesos de adopción, si son niños más grandes o adolescentes, su opinión vale, es tenida en cuenta. Los padres, en un tratamiento los padres, médico. a los chicos le consultan qué quiere comer, qué quiere comprar, si quiere ir o no a jugar a la casa de un amiguito cuando nosotros teníamos 8 años. Y bueno, nos empaquetaban y nos llevaban a donde ellos querían. Pero una cosa es que no tengan en cuenta la opinión y otra cosa es desde luego, que se abuse y laboralmente y sexualmente, ¿no? Bueno, hay situaciones... Lo increíble es que nos enteramos todos los días, sí, ¿no? Sí, no hay semana o día que no nos enteremos de un abuelo, un tío, un vecino, un padrastro en el ámbito que abusa de los chicos. Eso es lo peor en el ámbito familiar, ¿no? En el ámbito familiar. Ahí es la mayoría. CIPIAB, que repito, a pesar de que el problema se ha agravado, también es verdad que la respuesta que vamos construyendo desde el Estado y la sociedad civil va mejorando, y este es un proceso que tiene años. El CONAPES, que es el sistema interinstitucional que atiende los casos de explotación sexual, empezó en el 2004. El CIPIAB, que es el sistema interinstitucional que atiende todos los temas de vivienda, los dos subsistemas los preside INAU, empezó en el 2007. Claro. Y se han venido consolidando y han venido creciendo y ahora registran como antes no se registraba. Hoy tenemos un mayor conocimiento de esta realidad porque antes estaba como disimulada, como escondida. Ahora se denuncia más, se detecta más, se interviene más. Y nos impactamos más también, porque conocemos más del problema. Y las cifras del CIPIAB del último ejercicio, la del 2022, indican que de los 7.473 casos que atendió el CIPIAB, que ahí es todo, desde la violencia, entre comillas bien grande, es más leve, que no hay violencia leve hacia los niños, pero quiero decir, el simple maltrato, que está mal, hasta el abuso sexual, fueron 7.473 casos. El 91% de todos esos casos se dieron en el ámbito familiar. Y por parte de los referentes directos de niños y adolescentes. Padre, madre, pareja de la madre, el tío, el abuelo. Pareja del padre. Exacto, todo eso. ¿Eso es prevenible? Bueno, hay que hacer un gran esfuerzo, lo tenemos que hacer entre todos, desde el punto de vista, vos decías muy bien, el aspecto cultural, el aspecto educativo. Creo que tenemos que involucrarnos más todos como integrantes de la misma sociedad que somos. ¿En qué sentido? Aunque en mi casa reine la armonía y en mi familia y en mi barrio también y yo no tenga ningún caso cerca de ningún padre golpeador, bueno, si mañana tengo información, la tengo que proporcionar. Hay que estar alerta. Porque el sistema da garantías. Nosotros somos un país serio. Cuando
la línea azul, 0850-50, recibe una denuncia anónima. A no creer que nos cosemos al primer hervor, de que cobramos el grito en la tribuna, porque sería dramático. Sí, no, sí. Sería muy fácil enchastrar a cualquiera, perjudicar a cualquiera. Pero el sistema funciona bien. Ese llamado lo recibe un psicólogo. No lo recibe un telefonista. En función de lo que el propio psicólogo va recogiendo como información, sabe qué derivación tiene que hacerle a ese tema. Si realmente el tema tiene entidad y podría tratarse de un caso de vulneración, lo deriva un equipo técnico, un equipo de territorio, que empieza a intervenir con moderación, se pone en contacto, visita, llama, ¿verdad? Y en ese sentido se actúa con gran seriedad, con garantías para todos. Primero para los niños, naturalmente, ¿no? Porque lo que pasa con la violencia hacia los niños, yo creo que de la violencia familiar, los niños son los más víctimas de todos, porque los niños están en una situación de indefensión, sobre todo cuando son más chiquitos. Tal es la indefensión que como muchas veces nacen inmersos en hogares violentos. Claro, es natural eso. Lo naturalizan. Exacto. Ese es el término. Entonces creen que lo que les pasa es la vida. Normal. Es normal, Exacto. es la vida misma. Pablo, perdóname. No, tenía un mensaje más de un oyente. ¿Y vos a quién priorizás? ¿A alguien que no conoces o a tu compañero de laburo? Bueno, vos podés preguntar cuando quieras. Los Bueno, entonces oyentes. dale lo que dice. Dice alguien por acá, no, que conozco un caso de 4 hermanos que quedaron con una tía del corazón, que esa señora está enferma, dice, y no puede trabajar y el INAU no le da un peso ni para comer, ni ropa, ni para que esos 4 adolescentes vivan. Dice. Bueno, podemos ocuparnos del tema con muchísimo gusto, o que llame a Línea Azul, 0850-50, o que llame, no tengo ningún problema, con mucho gusto en dar el teléfono directo de mi despacho, o el teléfono de INAU y que pida por presidencia, 2915-0712, y que plantee el asunto y por supuesto lo analizamos. Personalizada. Claro. 915-0712. Pablo, Ahora sí, la pregunta suya, Vila. El año pasado, el INAU hizo una campaña pública para fomentar las adopciones, que tengo entendido tuvo un gran resultado, sobre un tema además que había habido mucha controversia porque la LUC le metía el diente al tema. ¿Qué evaluación ha hecho el INAU después de la campaña, durante la campaña y ahora como sedimento? Francamente estamos muy, muy entusiasmados, Fernando, porque los resultados de los últimos 2 ejercicios son muy positivos. Fueron los 2 años con integraciones, cuando decimos integraciones decimos adopciones, más importantes desde que se llevan registros. Se empiezan a llevar registros en el año 2001, recién en el INAU, y 2021 y 2022 fueron los 2 años de mayor cantidad de integraciones, 151 el año pasado y 125 en el 2021. Y eso fue consecuencia de los cambios de la LUC y de los cambios que en el INAU procesamos para cumplir con lo que estableció la LUC. Y en esto no hay magia. ¿La LUC qué estableció? Bueno, la valoración de las familias. Cuando una familia se presenta y dice quiero adoptar, bueno, tiene que hacerse en un plazo máximo de 18 meses, que es un plazo más que razonable. Antes era mucho más largo. Y demandaba 3 o 4 años a veces. El trabajo con los talleres, el trabajo con las duplas. ¿Por qué razón, además? Porque son temas de gestión, en última instancia. Todo estaba concentrado en Montevideo. Entonces, una familia de Bella Unión, de Durazno, de Solís de Mataojo, de Colonia, tenía que venir a Montevideo. Igual que una familia que viviera en el Buceo o en Pocito. Tenía que hacer todo en la misma oficina, en Montevideo. Desde la entrevista inicial hasta todo lo demás. Es absurdo. ¿Qué hicimos? Bueno, la entrevista inicial en cada departamento, y no tiene una gran estructura, tiene direcciones departamentales en todo el país. El trabajo con los técnicos, instalamos duplas en distintas regiones del país, en Flores, en Tacuarembó, en Maldonado, en Canelones, allí se atienden los departamentos de las regiones respectivas y descongestionamos Montevideo. Incorporamos recursos humanos, porque sin técnicos eso no puede hacerse. Incorporamos, pero a ver, más de 20 psicólogos y asistentes sociales para conformar las duplas. Y bueno, y por eso dimos respuestas en forma más eficiente. En adopciones hay que tener mucho cuidado con las decisiones que se toman. El tema garantías es un tema clave. Uno no puede integrar cualquier niño con cualquier familia. Claro. Ahí la labor de los técnicos es fundamental. O sea, ahí no vale arrepentirse. Exactamente, porque eso le genera un nuevo trauma. Ese niño que ya viene de sufrir el trauma de la ruptura con su familia original. Ahora, la eficiencia, el tiempo, que no es un tema de, por supuesto, de sacrificar las garantías en aras del tiempo, pero tampoco podemos eternizar las decisiones. Porque el paso del tiempo, ¿qué hace? Que los niños crezcan y cuando crecen, cuando ya tienen más de 5, las posibilidades de darlos en adopción se vuelven más difíciles. Es más difícil. En función de eso hicimos esa campaña, porque seguimos teniendo ese cuello de botella. Fíjate tú, yo ayer di 2 números en el Parlamento. Uno de carácter general,
104 integraciones, 104 adopciones llevamos en el 2023 al 31 de julio, al día de ayer. Esto parece confirmar que el 23 viene bien y que probablemente estemos superando el 22. Buena noticia. Que ya había superado el 21. Que ya había superado el 21. Y de los 104, de las 104 integraciones, 21 corresponden a niños de más de 5. Yo no quiero decir que esto sea consecuencia de la campaña, no. Pero que hay una estrategia que está en marcha y que estamos tratando de trabajar con las familias y no de convencerlas, pero por lo menos de que no cambien de idea aquellas que no descartan incorporar niños más grandes, claro, que son de pronto familias de personas más grandes o que ya tienen hijos biológicos y que están pensando por amor, por solidaridad, por vocación y porque tienen tiempo y posibilidades de incorporar un niño más grande, pero después nos pasan en la diaria que esa familia eso se desalienta, no tienen dudas, porque qué irá a pasar, un chiquilín que ya sabe que yo no soy el padre y la madre. Sí. Ahora, lo que les transmitimos, y es lo que quiere transmitir esta campaña y esta estrategia, es que en esos casos el margen de error es tan escaso, o el éxito, mejor dicho, es tan importante como en el caso de los niños más chiquitos. Porque los niños quieren vivir en familia, porque todos queremos vivir en familia. Nos ha pasado a todos, ¿no? Los que tuvimos la dicha de tenerla, lo damos como incorporado. Sí, como ahora, los que tuvieron la dificultad de no tenerla o de romper los vínculos, cuando tienen la oportunidad se abrazan a ella. Pablo, la última de mi parte por la hora. ¿Cómo te pegó el caso Penades? ¡Qué pregunta! Y bueno, por supuesto que a todos nos impactó mucho. Yo, sabés que hice algunas manifestaciones iniciales cuando todo esto empezó, cuando todavía no se había judicializado incluso. Después resolví llamarme a riguroso silencio, entre otras cosas por la posición que ocupo, porque además soy el presidente del Instituto del Niño y del Adolescente. Y creo que lo que hay que hacer es lo que está pasando, o sea, que sea la justicia la que actúe con la mayor serenidad, dándole garantías a todos, haciendo justicia y fallando lo que tenga que fallar. Yo estoy ahora en esa tesitura y perdónenme si soy corto o avaro en las expresiones, pero bueno, no tengo más remedio que por el cargo que ocupo actuar en ese sentido, ¿no? Yo también voy a hacer la última. Ayer estuvieron en el Parlamento planteando la demanda para lo que se viene. ¿Cómo salieron? Sí. No. ¿Hay que recortar algo? ¿Se puede mantener? ¿Se puede mejorar? Por supuesto que recortar no. Quedó claro, lo dijimos ayer, que no hubo recorte ni devolución, pero sin perjuicio, y también lo dije ayer. También este año, y ya lo estamos hablando con el Ministerio de Economía, por fuera de la rendición, eso no tiene por qué incluirse en la rendición, como todos los años anteriores, seguramente necesitemos algún refuerzo para gastos de funcionamiento. Cuando hablamos de gasto de funcionamiento, no es el gasto de funcionamiento de otros organismos, que tú has escuchado hablar tantas veces del gasto burocrático, no. Es gasto de funcionamiento asociado a la atención de los niños. Para cumplir con el cometido. Los mismos los gastos en salud, etcétera, etcétera. Y estamos hablando con total tranquilidad con el Ministerio de Economía, como todos los años, y en ese sentido las perspectivas son positivas. ¿Nunca más delegado de Nacional? Hincha siempre, delegado creo que no. ¿Mañana convoca? Sabés que estoy viajando a Asunción. Cierto. Justo, no lo voy a poder ver ni por tele. Bueno, ahora estoy volando. La revancha, capaz que te podés ir a Buenos Aires. Y bueno, nunca lo hice, nunca fui a ver un partido en Buenos Aires. Yo fui a ver uno solo y juré que nunca más. Porque la movida es demasiado importante como para pasarla mal. Me solucionaste un problema entonces. Y no tiene nada que ver con el resultado del partido. Es todo lo demás, el entorno, la llegada. ¿No? Sí, es todo un... Y más con Boca, ¿no? Claro, sí, yo fui con Vélez, pero es lo mismo porque es como que somos todos delincuentes antes de demostrar que somos inocentes. Aquel partido que empataron, con aquel penal que erró aquel uruguayo. El Tanque Silva. El Tanque Silva. Exacto, que clasificamos a pesar de perder. No, perdimos. Perdieron. Perdimos 2-0, creo que no. 3-1 perdimos. 3-1. Creo que perdimos 3-1. Si el Tanque Silva hubiera hecho el penal, clasificaba a Vélez. Es verdad. Clasificamos nosotros por diferencia, por el gol de visitante, que ahora tampoco corre más. Tampoco corre más. Bueno, llegó el momento del juego. Pablo, rapidito. Sí, has estado en distintos organismos del Estado, ¿no? Sí. La Comisión del Puerto, ahora el INAU, estuviste en ANCAP, bueno, en el Parlamento, etcétera, etcétera. Conocés exactamente cómo funciona el Estado. Lo que te vamos a pedir en esta cajita que ya te estoy pasando, hay nombres... Sí. Todos conocidos, vas a tener que sacar de ahí 5 nombres y asignarle a cada una de esas personas un puesto en algún organismo del Estado, en función de lo que vos quieras, ¿no? Es un juego. ¿No? Normalmente le pedimos que lo asocien con animales, pero ya lo hemos gastado. Qué lío se me va a armar. Ahora el primero que saca es Luis Lacalle Pou. No. Le tengo que asignar un cargo. Un cargo en una empresa pública.
en algún organismo del Estado, es decir, director de UTE, gerente si coincide que está en no un sé cargo qué. en este momento, No, donde vos lo consideres. pero en un cargo distinto del que ocupa Ponele- ahora. Por ejemplo, ahí está. Claro, ponele que no está. Pero imagínate que sacás a Gabriel Gurméndez, ya lo mandás a otro lado. Ahí está. Pero Ahí no va. está. Porque no si no está. sería muy aburrido. Exacto. Seguro, Ah. seguro. Bueno, aquí, por ejemplo, me aparece a quien conozco hace muchísimos años, que fuimos correligionarios, pero ahora está en otro partido, el senador Guillermo Domenech. Ajá. Guillermo Domenech es un hombre muy capaz, muy formado, podría ocupar muchos cargos. Ahora, así, digamos, repentinamente, ¿sabés en qué pensé? Si mañana se creara el Ministerio de Justicia. Presidente del INAU. No, podría ser un buen presidente del INAU, pero si mañana se creara el Ministerio de Justicia, por ejemplo, Ministro. por su formación jurídica muy sólida, creo que sería un buen ministro de Justicia, Bien. por ejemplo. Perfecto. Cumplí, ¿no? Te quedan Bien. 4 nada más. Gracias por el aliento. Bueno, Luis Lacalle Pou. Qué fácil, ¿eh? Está cargada Qué fácil. ese papel. Qué fácil. Y bueno, acá déjenme decir presidente de la República. Sí, ¿no? Concédame eso. ¿Tiene capacidad para eso? Bueno, yo digo, ¿no? Yo digo. Bien, ya solo quedan 3. Vamos arriba. Carolina Cose, facilísimo el juego, ¿eh? Sí, ¿no? Facilísimo. No, pero no me la ponga de intendente. No, de intendente no. De edil. Y bueno, podría ser una buena edil de la oposición. Sí, puede ser. ¿Por qué no? Y sí, ¿Eh? ¿por qué no? Las carreras políticas casi todas empiezan Mariano por... Arana, que tuvo una trayectoria brillante y que fue un gran intendente Terminó y a de quien edil. yo admiré mucho, quiero decirlo. Sí, Y le estoy muy agradecido. ¿Me permitís un paréntesis? Sí, claro. Porque tiene que ver con lo que hablamos al principio. todo lo que quiera. Mi padre tiene un nombre en el nomenclátor de Montevideo, un espacio libre en el buceo, ¿tá? Y yo eso públicamente, cuando falleció Mariano, destaqué y le agradecí a Mariano Arana, que es, no solo a él, pero a él que era intendente en aquel momento, se lo debemos. Así que Mirá, para ¿dónde está el espacio? ¿viste dónde están los puestitos de pescadores? Sí. Que son tan transitados en Semana Santa allí ¿En y el todo eso. puertito? Bueno, ahí hay un espacio libre que se llama Carlos Abdal Mirá. y que se inauguró en el año 2001 y el intendente era Mariano Arana y Mirá. estuvo. Y terminó Un de gran edil. señor. Y terminó de edil. Y terminó de edil. Fue al revés, hizo la carrera al revés. Mi padre fue edil también. Mirá. Empezó su carrera como edil. Sí, sí. Bueno, quedan 2. Quedan 2. Sebastián da Silva. Sebastián es un tipo de grandes condiciones, lo conozco de toda la vida. Creo que más allá de su perfil, por supuesto, todos sabemos que es un hombre polémico y que no tiene pelos en la lengua. Para mí ha sido un muy buen senador. Ahora, como alternativa, y bueno, creo que sería un buen ministro de Ganadería, sin Perfecto, duda, porque es un perfecto. hombre especializado en Queda los temas uno, rurales y en los queda temas del uno. campo. Vamos salvando el examen, queda uno. Julio María Sanguinetti. Y bueno, secretario general de Naciones Unidas, porque un hombre que ha sido Perfecto, 2 veces sí. presidente, un hombre de Está Estado, bien, un sí. estadista Está como bien, Sanguinetti, está bien, ¿en está qué bien. se puede pensar? Es raro que no le ofrecieron o nunca aceptó un cargo internacional, ¿no? Sí, claro. ¿Eh? Porque Enrique Iglesias, por ejemplo, Sí. ha brillado por el mundo representando a Uruguay en distintos Bueno, lugares. Michelle Bachelet, ¿no? Es Claro, admirable. varios realmente lo de- expresidentes. Capaz que lo rechazó, porque es raro que no haya recibido. Yo tengo una gran admiración por el doctor Sanguinetti, Sí, sí, lo sí, digo sí. francamente. Sí, sí. Me parece que obviamente es un hombre que está en la historia, Sí, claro. pero cuando uno lo ve actuar con esa brillantez con la que Ujú, actúa a esta ujú. altura de su vida pública, 2 veces presidente. Uno hoy único, 2 veces presidente. Como la misma admiración que tengo, Sí, y ya único, si ¿no? se quiere hasta más familiar con el doctor Lacalle Herrera, obviamente. Claro, Pero claro. creo que son esa estirpe de dirigentes políticos Sí, sí, sí. que los hubo en todos los partidos, Sí, sí. que creo Sí, que, sí. que bueno, que ya no vuelven, ¿no? Exacto, exacto. Pablo Abdala, presidente del INAU, gracias por acompañarnos, ha sido un gusto. A ustedes, un placer estar acá, lo disfruté mucho. A la orden, ¿eh? Hacemos la pausa y en unos minutos vamos a estar hablando De la con Pachamama. Alejandro Korch para que nos cuente exactamente por qué es hoy el Día de la Pachamama. Perfecto. Dato y relato, separando realidad de fantasía.